Estimados hermanos, soy el hermano Freddy Vázquez, profesor a cargo de los niños de la escuela dominical de la Iglesia Bíblica Dios Proveerá, con el propósito de motivarle y brindar apoyo a su labor de enseñanza bíblica en el hogar, en particular en aquella dirigida a los más pequeños. Impartiremos por esta vía la lección de la escuela dominical correspondiente a la clase de niños. Daremos comienzo a esta escuela dominical online en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dejaré con ustedes a nuestra hermana Karina. Hola niños, ¿cómo están? Les saluda la hermana Karina y qué alegría que podamos encontrarnos nuevamente en nuestra escuela dominical. ¿Sabías que Dios puede hablarnos a través de los sueños? Quédate unos minutos más porque hoy hablaremos acerca de esto. Pero primeramente vamos a cantar juntos al Señor y luego continuaremos con nuestro relato. Queridos niños, la clase pasada conocimos algunos atributos de Dios, su providencia y su soberanía. Dios todo lo que quiere hace y nadie tiene poder para evitarlo. Dios hará su voluntad cuando Él quiere, de la manera que Él quiere, en el lugar que Él quiere, todas las veces que Él quiera, sin pedir permiso a nadie. Dios es soberano, Rey de reyes, omnipotente. Volvamos entonces a la historia de José. Recordemos que Potifar lo hizo mayordomo de su casa, y Dios bendijo a la casa de Potifar por causa de José. Por un corto tiempo todo iba bien para él, pero luego la esposa de Potifar cada día tentaba a José para que estuviese con ella. Pero José no le hacía caso. No quiso pecar contra Dios. Un día esta mala mujer lo agarró de su ropa y José huyó de ella. Ella se quedó con sus ropas e hizo falsas acusaciones en contra de José. Su esposo Potifar se enojó mucho y lo mandó a la cárcel. Ahora que José estaba en la cárcel, parecía imposible que la voluntad de Dios para él se cumpliese. A pesar de todo lo que le había ocurrido, José todavía confiaba en la misericordia de Dios, al igual que Abraham, Isaac y Jacob, porque Dios es fiel, nunca cambia y siempre hace lo que promete. Ahora escuchemos atentamente a nuestro hermano Freddy, quien nos contará a continuación lo que ocurre en la vida de José. José estaba en la cárcel y dice el Salmo 105,
Afligieron sus pies con grillos, en cárcel fue puesta su persona, hasta la hora que se cumplió su palabra, el dicho de Jehová le probó. Ciertamente José estuvo muy afligido en la cárcel. Sin embargo, vemos que el relato bíblico dice constantemente: Jehová estaba con José. Niños, ¿qué significa Jehová estaba con José? ¿Qué significa que Jehová esté con nosotros? Primero que todo, deben saber que no significa que Dios nos librará del maltrato, la injusticia y la aflicción. Alguno podría decir: pero yo conozco lo que sigue en la historia. Y después Dios hizo que José fuera rico y poderoso, así que por eso podemos decir Jehová estaba con José. No, no es así. Dios bendecía inmediatamente a José. ¿Pero cómo?, dirán, siendo que José era afligido en la cárcel. Niños, Dios bendecía a José en ese mismo momento, dándole paciencia, resignación, aborrecimiento del pecado, perseverancia bajo la prueba de la tentación. Eso sí que es bendición. Si bien el hombre desprecia estas cosas, debemos saber que su palabra nos enseña que son más deseables que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Dios bendecía grandemente a José, concediéndole el privilegio de parecerse a Cristo el Señor. Niños, ese es el propósito del Evangelio para cada uno de nosotros. La cárcel en que fue puesto José estaba en casa de Potifar, el capitán de la guardia de Egipto, a quien José había servido anteriormente, tal como vimos en la clase pasada. Dice la Biblia que Dios tuvo misericordia de José e hizo que el jefe de la cárcel confiara en él, entregándole el cuidado de todos los presos. José cuidaba de todos los presos. El Señor prosperaba en gran manera este trabajo de José, y el jefe de la cárcel finalmente no se preocupaba de nada. Dejó todo a cargo de José. Dice la palabra de Dios que todo lo que se hacía allí, José lo hacía. Vemos aquí que se repite lo que había ocurrido en casa de Potifar. ¿Recuerdan que Potifar confió toda la administración de su casa a José? Es tan extraordinario el éxito que José tenía en las tareas que le eran encargadas, que muchos inventan historias que no están en la Biblia acerca de que José habría aprendido muy bien el idioma de los egipcios en Canaán debido al comercio que había en la zona, o también de que había aprendido a administrar y a trabajar gracias a la labor que le encargó su padre Jacob de rendir cuenta del trabajo de sus hermanos en el campo. Niños, debemos saber que, sin duda, las cosas prosperaban en manos de José, porque el Señor hacía que prosperen. José hacía lo que podía, pero Dios, como dice su palabra, le extendió su misericordia y se aseguraba de que todo funcione. Ocurrió un día que el copero y el panadero del faraón cometieron un delito contra su señor, el rey de Egipto. El copero era el encargado de preparar y servir las bebidas al faraón en el palacio. El panadero, por su parte, horneaba el pan y preparaba toda clase de pasteles. A causa del delito que cometieron, el faraón se enojó mucho con estos dos hombres y los puso en la cárcel en que estaba José. El capitán de la guardia dejó a estos dos presos al cuidado de José,
Y dice la palabra de Dios que José les servía. Estuvieron estos hombres algunos días en prisión, y ocurrió que ambos, el copero y el panadero, tuvieron cada uno un sueño en una misma noche. Estaban entonces muy preocupados porque no sabían qué significaban sus sueños. Cuando José se encontró con ellos en la mañana, los miró y al notar que estaban tristes, les preguntó qué les pasaba. Entonces ellos le dijeron que ambos habían tenido un sueño, pero que no había quien los interpretara. Interpretar es entender qué significa algo. José les dijo que Dios podía interpretar los sueños y les pidió que se los contaran. Ciertamente, José no tenía un poder mágico para entender los sueños, sino que confiaba en que la misericordia de Dios podía revelarle el significado de los sueños de estos hombres. Niños, para Dios no hay nada oculto ni difícil de entender. Dios conoce nuestro pasado y nuestro futuro y comprende aún los misterios más ocultos del universo y de nuestra mente. El libro de Daniel dice: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. Entonces el copero contó su sueño a José y le dijo: yo soñaba que veía una vid delante de mí. Niños, una vid es la planta que da uvas. Continuó el copero diciendo que en la vid había 3 ramitas y de cada una aparecía su flor, y luego venían a madurar los racimos de uvas. El copero tenía la copa de Faraón en su mano y en el sueño tomaba las uvas y las exprimía en la copa de Faraón y luego daba la copa en mano de Faraón. El Señor dio sabiduría a José para comprender lo que significaba ese sueño y le dijo que los sarmientos, es decir, las 3 ramitas de las que aparecían las uvas, eran 3 días y que dentro de 3 días Faraón haría que el copero volviera al palacio para servirle libre de la cárcel. José entonces le pidió al copero que se acuerde de él cuando esté libre y le pida a Faraón que también lo libere, que lo ayude a salir de esta cárcel, ya que su lugar era la tierra de los hebreos. Niños, recordemos aquí que Israel, el padre de José, habitaba como extranjero en Canaán. No vemos que aún fuese suya la tierra de los hebreos. Sin embargo, José conocía y creía en la promesa que Dios había dado a Abraham, Isaac y Jacob de que les daría esa tierra. Luego, el panadero, al ver que José había dicho algo bueno acerca del sueño del copero, le dijo a José: yo también soñé y veía 3 canastillos blancos sobre mi cabeza. En el canastillo más alto había pasteles para el faraón, pero venían las aves y se los comían sobre mi cabeza. José le dijo: los 3 canastillos son 3 días, y en 3 días te llamará el faraón y hará que te ahorquen. Entonces vendrán las aves y comerán tu carne de sobre ti. Ocurrió entonces que pasaron los 3 días y el faraón hizo un banquete para todos sus sirvientes y llamó al copero y al panadero.
Al copero lo liberó y lo hizo volver a su trabajo como jefe de las bebidas del rey. Al panadero lo mandó a ahorcar, tal como había dicho José. Sin embargo, el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que se olvidó. Imagínense el amargo desengaño que fue para José permanecer allí, olvidado en prisión. Terminamos acá con el capítulo 40 del libro de Génesis. Continuaremos con lo que sigue de esta historia el próximo domingo, si Dios lo permite. Que Dios les bendiga. Y para recibir las actividades de esta semana, escríbenos al correo electrónico tiernascanciones@gmail.com. Nos vemos el próximo domingo, si Dios quiere.